de lo que más adelante se trajo a Premex como idea de negocios. La segunda experiencia laboral fue saliendo de Soya cuando yo estuve en Soya en 2 periodos, 6 años en la primera etapa, 1 año en Avícola Nacional como gerente general de Avícola Nacional. Avícola Nacional estaba relativamente recién fundada. Había sido fundada por iniciativa de León Jaime, que era el presidente de Soya, con una serie de clientes que pusieron una plata, se fundó Avícola Nacional, y el gerente de Avícola Nacional, en el año en el que, mejor dicho, tal vez en el tercer año de funcionamiento de Avícola Nacional, se tuvo que retirar por problemas de seguridad de la familia. Entonces a mí me ofrecieron que me fuera a manejar Avícola Nacional, lo hice durante 1 año, y tuve una perspectiva completamente distinta a la que venía de Soya, que era mirar las cosas desde el otro lado del escritorio, ya no como proveedor de materias primas para la industria avícola, sino como consumidor y cliente, en un momento en el que la industria estaba cambiando y cuando las compañías avícolas llegaban a cierto tamaño, tomaban la decisión de hacer su propio alimento, de fabricar su propia comida. Cuando yo me retiro de Avícola Nacional, después de 1 año larguito, porque regreso a Soya a seguir en el cargo que anteriormente tenía, yo ya había visto esa otra perspectiva y había visto esa tendencia de parte de muchos actores de la industria. 2 años y medio después, el gerente nuevo de Avícola Nacional, en unas vacaciones, me dice: Carlos, estoy enredado con la formulación, ya montamos la planta, ya no le compraban a Soya ni le compraban a Purina, sino que estaban haciendo, pero quien me provee hoy de premezclas no me está dando el servicio que yo necesito. Me viene un par de veces al año, me deja una formulación ahí plastificada, debidamente plastificada, y se desaparece. Y dije, no puede ser. Aquí hay una oportunidad de servicio mucho más íntimo, y entonces aquí hay una oportunidad de negocios. Yo ya había cumplido un relativo ciclo en Soya, había viajado por todo el país, trabajaba muy rico porque ayer se trabajaba delicioso, tenía tiempo inclusive para ponerme al día, porque una semana del mes la dedicaba a estudiar. Llegaban papers, journals, todo, y yo le dedicaba mucho tiempo a estudiar, ponerme al día, y eso es parte importante de lo que hoy hacemos en Premex. Yo vi la oportunidad de negocios y tomé la decisión de, apenas con 3 clientes hablados, de dar ese paso. Yo a veces pienso que era un poquito irresponsable. Yo ya tenía 2 hijos, pero hice las cuentas, hablé con los posibles proveedores que eran proveedores también de Soya o que yo conocía del sector, y dije, aquí hay una oportunidad. Si estos señores me dan a mí un plazo para manejar un flujo de caja que me permita mantener el negocio y pagarme el sueldo mínimo que hoy necesito, voy a ser capaz de hacer el negocio, y arranqué así. Avícola Nacional fue mi primer cliente, yo había sido gerente, fue mi primer cliente, y tuve otros 2 clientes, Avícola Marruecos y una avícola que tenía el doctor Javier Echavarría en Llano Grande, que ya no existe. Esos fueron mis 3 primeros clientes. Y con eso arranqué. Eran momentos muy precarios, pero yo pienso que el comienzo del negocio estaba enmarcado en el espíritu del momento. Yo traía aquí unas noticas sobre eh, algo que nosotros repetimos mucho en la empresa cuando estamos enfrentando desafíos nuevos o hay iniciativas nuevas, que se llama, lo decimos frecuentemente, contexto, contexto, contexto. ¿En qué momento se estaba dando eso? Había un contexto político en ese momento, en el año 79, cuando empezó la compañía. No les había dicho, año 79, estamos cumpliendo 46 años.
Era la presidencia de Julio César Turbay, reconocido ese periodo por el tema del Estatuto de Seguridad, que buscaba combatir pues, la creciente violencia, especialmente de grupos guerrilleros, las FARC, el ELN, el M-19. Hoy seguimos como en lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, conflicto armado en aumento, había tensión con Venezuela eso fue mucho antes de que llegara Chávez, pero había fricciones por temas fronterizos y migratorios. En ese entonces el tema migratorio era para el otro lado, era nosotros hacia allá. El contexto económico era un modelo de desarrollo basado en la industria nacional. Colombia seguía un modelo de sustitución de importaciones. Eso era lo que nos estábamos imaginando. ¿Cómo sustituimos las importaciones que hoy tenemos? En el periodo presidencial anterior de López Miquelsen había habido una gran bonanza cafetera. A Julio César Turbay le tocó lo contrario. Se cayó el precio del café, que era un gran motor en ese momento de la economía colombiana. La inflación rondaba por el 20%, era muy alta, ¿no es cierto? Pero había sí un fomento de la agroindustria y del sector, eh, digamos, del campo. Y había un contexto tecnológico al cual yo quiero hacer referencia, y es que estaba apenas iniciándose la computación personal. En el año 79, Apple había sacado el Apple II, que fue su primer personal, computador personal, pero IBM todavía no había sacado el propio. Hasta ese momento las computadoras eran enormes, computadores que necesitaban aire acondicionado en un cuarto grandísimo y solamente algunas empresas lo tenían y algunas universidades lo tenían. Entonces, ustedes imagínense una, pues una empresa que arranca sin las herramientas que hoy tenemos. Hoy tenemos internet, computadores, celulares, formulación por programación lineal que sale en segundos. Antes uno se demoraba horas haciendo una fórmula a mano con la calculadora de, de rodillo, ¿no es cierto? Bueno, ese era el momento, digamos, tecnológico de, de- de allí, ¿no? Eh, no había edición genética en la parte biológica, apenas estaba empezando a dar. Y ese es el mundo en el que nació Premex, eh, para entender el contexto de ese momento. Muy bien, doctor Carlos, tan juicioso. Yo mirando acá, Marixa, yo creo que también está como yo así, las notas, le vamos a decir como los estudiantes en pregrado, profe, ¿le podemos tomar una foto? Seguramente pues esas lecciones allí no las vamos a conseguir en ningún paper. Doctor Carlos, usted hace un momento nos pues hizo un breve contexto, como decía, la importancia de entender ese momento de gestación del negocio se enfrentó pues a problemas geopolíticos, retos tecnológicos, comerciales, por tomar la decisión de salir y apenas sostener unas conversaciones con unos pocos clientes. ¿Recuerda algún caso, quizás a partir de esos retos, donde haya tenido que tomar decisiones de renuncias? Porque siempre, pues, yo creo que es un sinónimo que todos los profesores utilizamos mucho en clase cuando hablamos de estrategia. Qué complejo saber a qué renunciar. En cualquier empresa, independientemente de la industria, pues necesitamos enfocarnos. Entonces, ¿recuerda alguna experiencia donde haya tenido que tomar alguna decisión de renuncias? Las renuncias estaban muy definidas por, por mi capacidad de atender clientes, digamos, mucho más atractivos en términos de volumen, pero había una restricción muy clara, que lo entienden ustedes por el hecho de que teníamos esas dificultades en la tecnología, y esa restricción se llamaba el tiempo de Carlos Eduardo Mesa, porque desde el principio, y esto es muy importante, yo entendí que el valor agregado de la negociación, el valor por el cual por el cual nos íbamos a diferenciar, era el conocimiento que iba en el producto. Nosotros estábamos facturando premezclas de vitaminas y minerales, ese era nuestro producto
Eso era lo que se facturaba, pero lo que se entregaba era conocimiento y decisiones de negocios del cliente. Entonces, había una restricción en el tiempo que yo le podía dedicar a clientes que pudieran ser más atractivos, pero mucho más exigentes en tiempo. Entonces, el crecimiento de los primeros años estuvo muy acotado por eso, porque, porque no me podía expandir y tenía que renunciar a estar, por ejemplo, en clientes en Bogotá, etcétera. Entre otras cosas, porque la plata tampoco daba para mucho tiquete, para ir a Bogotá, para unas cosas. Entonces, había que manejar el presupuesto familiar y pagar a tiempo las facturas. Y eso fue casi que una política muy desde el comienzo. La fortaleza de la empresa se fundará en buena parte por los, los que nos apoyan como proveedores, pero tenemos que esforzarnos por ser muy buenos clientes, no solamente muy buenos proveedores con nuestros clientes, sino nosotros muy buenos clientes de nuestros proveedores. Y esa ha sido una política de siempre. Muy bien, allí para destacar algo que me llamó poderosamente la atención y es el conocimiento como ventaja. O sea, claramente esa decía, pues nosotros vendíamos conocimiento. Podríamos pensar inicialmente pues en algo tangible, pero no. Entonces, lo traigo acá de forma destacada porque en clases esta mañana hablábamos los estudiantes de estratégica sobre dónde apalancar una ventaja que sea sostenible y difícilmente pues lo vamos a lograr en infraestructura, en tecnología. Entonces, qué bueno destacar que en el caso de Premex desde su fundación, pues usted como fundador lo tenía claramente identificado y era conocimiento. Moisés, si me permites, yo quiero hacer un recap hasta ahora que me parece que hay varios puntos que no se nos pueden perder. Entonces, lo primero, partiste de tu experiencia profesional y académica y es que eh, a veces piensa uno que las grandes ideas de negocio se dan en abstracto o se dan porque uno es muy teso, es muy brillante, pero la plata está en los detalles. Las grandes ideas de negocio están en el conocimiento detallado de un asunto que uno va a resolver de manera única. Y ahí pues, te apareció, ¿cierto? Después, solo después de Soya y University pudiste encontrar ese huequito que ibas a llenar en el mercado a partir del conocimiento. Otro tema que yo quiero destacar es, hay una cosa que se nota todo el tiempo, se nota a la hora que llegaste, se nota por tus notas, y es la gran preparación, ¿cierto? Tampoco las grandes ideas llegan porque uno sea un genio. eh, Uno puede ser un genio, pero si uno no le mete a eso mucho trabajo y mucha preparación, eso no funciona. Entonces, fíjense el contexto, fíjense la preparación que hay en todo. Pero quería también resaltar una cosa que planteas sobre lo cual quiero volver. Y es que vos decías, y también lo planteaba Moisés, yo tenía clarísimo que nuestra ventaja competitiva, que íbamos a competir a partir de un servicio diferente, donde poníamos mucho conocimiento. Y ahí me tocó a mí renunciar a crecer muy rápidamente, porque yo sabía que yo competía era con eso. Eh, Dificilísimo mantenerse uno atado a eso que es su corazón, ¿cierto? Porque uno dice, hay 20 clientes más, ¿cómo los cojo? ¿Cómo lograste, cómo has logrado equilibrar la necesidad de mantenerte coherente con aquello que es la ventaja competitiva versus la ambición de crecer y expandirse uno rápidamente? Yo creo que muy desde el principio entendí que la forma de crecer era a través de formar a mi lado profesionales muy buenos que entendieran exactamente ese modelo. Entonces, les decía, el crecimiento al principio fue muy lento porque me tocaba formar las personas, escogerlo muy bien, trabajar muy bien. Tuve, naturalmente, mis frustraciones. Por ejemplo, cuando yo entendí que mi manera de agregarle valor a la relación con los clientes era a través
de la formulación y el acompañamiento y de ayudarles en control de calidad, en todas estas cosas que eran la esencia del negocio y el conocimiento que yo estaba transfiriendo. Los temas administrativos, de planta, pues los podía delegar. Entonces, yo ya había contratado un estudiante destacado de zootecnia, que me lo habían recomendado como muy bueno, y ya lo estaba empezando a formar, haciendo prácticamente el mismo proceso que Carlos Lascano había hecho conmigo. Venga, pues yo le enseño, estos son los trucos, cuidado con esto, estos son los mínimos y máximos, no te salgas de aquí, esto, todo muy detallado. Cuando traje un gerente administrativo, pero para podérmelo traer, le tenía que pagar un poquito más de lo que le estaba pagando al zootecnista. Él me renunció indignadísimo porque el zootecnista me renunció indignadísimo porque yo estaba trayendo un profesional que yo no estaba valorando la carrera. Y bueno, eh, le dije, lamento mucho, pero es que este hombre tiene una trayectoria, nos va a potenciar, nos va a quitar el problema de nosotros manejar nóminas y contabilidades y hablar con el contador y con el de tributario y con todas estas cosas. No, 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 eso que lo maneje otro que lo sabe hacer. Nosotros dediquémonos a atender los clientes. No, no me entendió, pero bueno. Pero sí, fue al principio una tarea de formar equipos para uno poder delegar. Y me demoraba fácilmente un año, año y medio antes de permitirle que fuera a visitar los clientes y los clientes pequeños y menos complejos. Pero fue formar escuela. La pregunta acerca del conocimiento es que perdón, al igual que Soya fue Soya University para mí, tenemos claro que Premex es una universidad y hemos querido formar los profesionales dándoles las oportunidades de capacitación, conversando mucho, conversando mucho, conversando mucho. Entonces, de modelo de expansión no se parece ni a Rappi, ni a Nequi, ni a, ni a ninguna de estas pues startups que todos estamos viendo constantemente como el paradigma de éxito. Se parece más para mí a lo que haría un agrónomo, que es que uno siembra una matica, sabe que la matica tiene un proceso de enraizamiento, que ella va a crecer y cuando crezca, si uno ha hecho todo bien, pues da unos frutos. ¿Será que es que hay un modelo viejo, caduco, de crecer así como una matica y hay un modelo nuevo en el que uno hace plata rápidamente? O será que eso va a tener que dar tres vueltas cierto, tú que ya has vivido una vida entera de ver estos nuevos modelos? ¿Qué opinas respecto a esto de crecer rápidamente versus tu vida empresarial y cómo creció Premex? Yo nunca sentí urgencia de crecer. Sabíamos que si hacíamos muy bien las cosas, creceríamos. Pero primero es lo primero. Nuestra capacidad instalada para crecer era tener la certeza de que quienes nos acompañaban en el equipo iban a tomar para el cliente las mejores decisiones en términos técnicos. Cuando uno asesora a clientes que están manejando capitales grandes, eh, uno está manejando plata que no es ajena. Perdón, que es ajena, no es nuestra. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que recomienda y eso tiene que estar basado en mucho conocimiento, en seguridad de las recomendaciones, en haber estudiado, en haber consultado, en haber conversado internamente sobre las cosas, de modo que eh, las recomendaciones estén basadas en ciencia y y en certeza. Lo otro, y ese es algo que aprendimos en un ejercicio que hicimos en el año 2005,
en un ejercicio que hicimos con Eduardo Salazar, un consultor. Y es un ejercicio al cual haremos referencia más adelante porque nosotros ya habíamos crecido en algunas líneas de negocios, pero enfrentábamos el mercado con, digamos, con un solo diálogo con el cliente. Y entendimos que teníamos diferentes unidades de negocios que tenían propuestas de valor diferentes y que por tanto el diálogo y la propuesta tendrían que tener conversaciones diferentes. Pero en ese ejercicio aprendimos una cosa que me parece que es muy valioso y que nosotros lo tenemos muy claro. Y es que uno crece porque es rentable. No crece para ser rentable. Si uno tiene asegurada la rentabilidad, puede crecer. Pero traer más y más capital, pensando que más volumen le asegura crecimiento cuando el modelo no ha sido validado, no es una buena idea. Doctor Carlos, voy a tratar de alinear la siguiente pregunta con algo que ha venido reiterando incluso y es la ventaja que tenía Premex desde su fundación y es el conocimiento. De hecho, muy interesante que decía, pues antes de enviar a un ejecutivo a relacionarse con clientes, me aseguraba, si tenía que demorar un año, pues duraba un año, pero me aseguraba de que conociera bien pues el contexto, el negocio, Premex como tal. ¿Cómo destacaría usted entonces la innovación como una característica pues transversal en Premex desde su fundación? Porque podemos pensar pues todo lo que implica una empresa que diga yo lo que vendo es conocimiento. Pensemos lo que eso implica entonces como un reto de innovación permanente, constante en todo lo que hacen en el día a día. Entonces, ¿usted cómo destacaría la innovación como una característica de Premex? La innovación es un elemento absolutamente necesario, ha estado presente en nuestro quehacer todo el tiempo y ahora voy a hacer referencia a pequeños detalles de innovación que han hecho esa diferencia. Nosotros siempre hablamos de que lo que nos diferencia es la mentalidad, el mindset. De hecho, tenemos un libro interno de cultura Premex, cultura Iluma, que ahora les contaré por qué hoy nos llamamos Iluma, en donde hablamos de mentalidad y esa mentalidad está cruzada por la mentalidad de abundancia, no la mentalidad de escasez, una mentalidad de curiosidad permanente y a partir de la curiosidad vemos oportunidades de hacer innovaciones. Entonces hablamos siempre de conocimiento, tecnología, innovación, como elementos de ese mindset, de esa mentalidad. La innovación es parte de poder, de entender muy bien la problemática del cliente, de estar, o sea, hay innovación que se da tecnológica, etcétera, etcétera, pero la innovación del día a día se da en las preguntas que nos hacemos en esa interacción permanente con el cliente, en donde encontramos avenidas para hacer las cosas de una forma diferente. Y es la forma de sorprender positivamente al cliente. Nosotros nos hacemos como el reto permanente de cómo sorprendo positivamente al cliente en cada interacción. Ahora, si quieren, hablamos un poco del caso, cuando estamos hablando de decisiones estratégicas, hay un caso que cambió la vida de Premex 2 años y medio después de haberse creado y que le permitió un salto muy grande en términos de volumen, pero adherido a ese mismo concepto de que lo que estamos entregando es conocimiento. Danos de una vez, qué delicia. Sí, yo dije, se paró en el momento más importante. Bueno,
Esto es algo que fue fundamental en el crecimiento de Premex. 2 años y medio después de haberse creado, yo tenía pues todavía unos pocos clientes. Había enviado a Contegral, que era una compañía de tamaño medio, que hacía sus propias premezclas, ellos hacían las premezclas allá, una carta ofreciendo mis servicios. Ellos son parientes míos, lejanos y prácticamente con muy poco contacto. Eh, y entonces en alguna ocasión yo le ofrecí a uno de ellos que pues tenía este servicio y que como me había enterado que iba a irse de vacaciones muy largas, yo me podía hacer cargo mientras él estaba por fuera de los temas de formulación y le podía ayudar y todo eso. El hecho es que puse eso en una carta para formalizar la oferta y pocos meses después ellos tomaron la decisión de nombrar un presidente nuevo, un gerente general nuevo que se hiciera, porque ellos se querían retirar de la administración de Contegral. Este gerente nuevo, Fabio Andrés Aldarriaga, venía del mundo papelero y del mundo textilero, no tenía ni idea de concentrados, pero era un gran administrador. Caminando por la planta encuentra desgreño administrativo y físico en el manejo de las premezclas, y es que es un hombre detallista, ve que hay unos regueros, etcétera, y dice, ¿ese reguero es de qué? Y no, ese es un reguero, no, qué pena, doctor, se nos cayó una riboflavina. Y yo, riboflavina, bueno. Por la tarde ve el inventario y dice, ¿cuánto vale un kilo de riboflavina? Y yo, no, kilo, el equivalente hoy de 85.000 pesos el kilo. Y yo, ¿cómo? Tenemos regueros de 85.000 pesos, no puede ser. Pocos días después encuentra reguero de alguna otra cosa, o de unos empaques mal manejados. Y yo digo, no, vea, esto nosotros tenemos que enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar. No hay quien nos haga esto. Este proceso no lo podemos tercerizar. Y le cuentan que Carlos Eduardo Mesa tiene un negocio. ¿Y quién es Carlos Eduardo Mesa? No, aquí hay una carta que él mandó en estos días, va al archivo, mira la carta y dice, no, yo necesito hablar con este señor. Y entonces me invita y yo soy absolutamente descarnado en lo que le propongo, porque le estoy diciendo, Contegral en este momento es una compañía mediocre, los resultados no son buenos, los resultados son inconsistentes, la imagen no es buena, pero están todas las condiciones para que eso cambie. ¿Y eso cómo se tiene que cambiar? Yo le hago una propuesta, le vendo las premezclas y le ayudo con esa transformación. Y ese fue el origen de una alianza estratégica que tiene 43 años, que ha funcionado perfecto, que cada vez se pule más y que le permitió a Premex crecer bastante bien, porque yo me pude dedicar a hacer crecer a Contegral y los otros clientes ya empezaba a poder delegar y supervisando, pero la gran transformación, se pudo dar esa gran transformación porque Fabio entendió que necesitaba ese conocimiento y esa estructuración de todo el tema técnico que la compañía necesitaba, y se dio la compañía. Y esa alianza estratégica ha ido más allá. Nosotros después, años después, fuimos Contegral y Premex y nos trajimos la genética de PIC que transformó la porcicultura nacional. Somos socios de la Facenda, Aliar La Facenda, también con Contegral. Entonces, eso que surgió a partir de conocimiento aplicado para la transformación de una empresa que necesitaba un cambio tecnológico, dio todos estos frutos tan positivos que han impactado no solamente las dos compañías, Contegral, hoy Grupo Bios y Premex, sino también otros proyectos que han transformado buena parte de la producción pecuaria nacional. Qué maravilla, se me ocurre enlazar esto con una conversación que teníamos esta mañana en una clase de negociación. Y es que uno en nuestra cultura esta vieja de paisas de antes que supuestamente eran muy vivos,
Lo que había era una maximización del valor de la transacción única que puede hacer el vivo, porque un vivo va y tumba a alguien, pero pues ahí se cerró la posibilidad de seguir transando. Pero aquí hay otro modelo que es más parecido a cómo funcionan las empresas de la vida real, y es que si uno tumba a la primera, pues ya después no puede tener un aliado con el que crecer y exponencialmente su negocio o la transaccionalidad futura. Entonces, un poco es esto, también es de visionarios entender que cuando yo comparto valor, estoy permitiéndome a mí, pues, profundizar relaciones que me van a dar mucho valor por toda la vida. Me parece, pues, súper interesante porque lo pones ahí claramente, pero quiero irme a otro matiz, y es que seguramente en esos primeros años, y ya después estás con Contegral y están creciendo, pues, alguna cosa habrán hecho mal. Yo quisiera, si tenés algún recuerdo de alguna decisión que uno dice, no, me metí por allá y fue terrible y me tocó devolverme y perdí tanto, porque lo explorábamos en alguna otra charla que dimos, y es eh, equivocarse. Cuando uno negocia se equivoca constantemente, no todos son aciertos. Eh, Tal vez el asunto es cómo salgo de esa equivocación y cómo convierto eso en aprendizaje para que en la próxima eso se vuelva un acierto. Bueno, antes de Premex y después de Premex. Yo antes de Premex fui un productor fracasado de fresas, un productor fracasado de huevos, eh, un inversionista fracasado en frutas de Oriente, en fruticultura del trópico, en el hipódromo Los Comuneros, en, y la más fuerte de todas fue la inversión que hicimos en piscicultura con una serie de clientes. De hecho, em, de esa experiencia, no, yo lo tengo por aquí. De esa experiencia, Alejandro Mesa, que es el actual presidente de la compañía. Que está conectado en remoto. ¿Ah? Está conectado en remoto. Ah, sí. Sí. Bueno, Alejo, te cuento que voy a hacerle propaganda a tu libro. Es una experiencia dolorosa, en donde, bueno, los invito a que busquen el libro y lo lean, porque fue una, una serie de errores, de cosas que no supimos ver a tiempo, eh, pero en el fondo de muchos aprendizajes. Entonces, eh, voy a hacer referencia a una pequeña historia de un amigo que conocimos ya fallecido, Fernán Jaramillo, amigo, arquitecto muy exitoso. Después de muchos años se fue a los Estados Unidos, allá hizo desarrollos en propiedad raíz y demás. Se encuentra con un amigo del colegio. Ya Fernán está pues en sus 65 o más, o 70 años. Se encuentra con un amigo del colegio y el amigo le dice, eh, Fernán, veo que te sonó la flauta, porque a Fernán es un hombre que le ha ido muy bien. Y dice, sí, 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 es que llevo 50 años soplando. Eh, no, indudablemente no todo sale bien. Por ejemplo, nuestro ingreso a Perú nos costó mucho, muchísimo tiempo. Nosotros veníamos con el paradigma desde Colombia y desde Ecuador de que el conocimiento alrededor de nutrición era lo que nos daba la gran ventaja. Y nos tomó mucho tiempo entender que los peruanos el tema de nutrición lo tenían resuelto desde adentro de las empresas y que a nosotros nos veían como unos enemigos, porque iban técnicos a decirle a los gerentes generales, nosotros sabemos mucho de nutrición, le podemos ayudar con nutrición. Pero ellos tenían nutricionistas internos que nos veían como, bueno, aquí nos llegó la competencia, entonces pusieron todas las trabas posibles para que nosotros entráramos. Eh, Ellos tenían un enfoque diferente, nos costó tiempo y mucho dinero
y haber enviado ejecutivos desde aquí y luchar con ejecutivos de allá y todo, pero no habíamos leído el mercado y eso cuesta. Cuando uno no lee el mercado, nosotros tenemos un amigo que trabaja con nosotros que dice, uno tiene que tener la oreja en el pavimento. Y cuando la oreja no está en el pavimento, uno a veces supone cosas, se inventa cosas que no tienen relación con la realidad y eso finalmente no funciona bien. Muy bien, Marixa, si me permites, quisiera pues abordar una decisión más financiera. Eh, Premex desde su fundación ha pasado por diferentes etapas de crecimiento, de estabilidad. A nivel de financiamiento, doctor Carlos, ¿cuál ha sido la mejor estrategia de financiamiento para la expansión que exitosamente hoy tienen? ¿Capital propio, deuda, capital externo? Bueno, nosotros tenemos 46 años de operación, hemos pasado por muchas etapas. Entonces, al principio era un crecimiento completamente orgánico. O sea, nosotros invertíamos cuando teníamos los recursos generados internamente para poder hacer esas inversiones. Nuestra, eh, digamos, nuestra apuesta en Ecuador, en Perú, en Guatemala, inclusive la misma apuesta de arrancar con la oficina primero en Estados Unidos, eh, fue crecimiento completamente orgánico. Nosotros hemos sido relativamente conservadores en el manejo de deuda. No nos gusta un endeudamiento alto. Eh, una, un- tenemos EBITDAs que no son, tradicionalmente no han sido EBITDAs muy grandes como la empresa, entonces no queremos sobreexponernos y mantener una relación, digamos, de eh, deuda EBITDA que no vaya más allá de 2,5 o 3 veces EBITDA sobre endeudamiento. Eh, Hay crecimientos que sí hemos hecho con deuda, eh, algunos crecimientos, digamos, inorgánicos. eh, por ejemplo, la expansión en nuevos mercados cuando compramos Alura, que es una compañía de fármacos, que la compramos pequeñita y la transformamos. Y recientemente una compañía que compramos en Estados Unidos que se llama Anitox, naturalmente esas sí son con deuda, que tratamos de tomar si si la obligación es a largo plazo, tomamos deuda a largo plazo, pero no nos endeudamos con deuda de corto plazo para eh, inversiones que se toman a largo plazo. O sea, somos muy conservadores en el manejo del dinero. Y eso ha funcionado muy bien. O sea, porque eso le da tranquilidad a todos los stakeholders, a nuestros clientes, a los banqueros. Con los bancos mantenemos una relación muy cercana. Eh, Nuestro gerente financiero, Alejandro Mesa, el presidente, eh, tiene periódicamente con los bancos unas reuniones en detalle en donde le cuentan cómo vamos, qué estamos pensando, cuáles fueron los resultados del periodo anterior, etcétera. Y creemos que son aliados eh, en una relación que tiene que ser de mutuo beneficio, como todas las relaciones que nosotros intentamos. Tú decías, Marisa, ahora que, que el tema de querer ser muy vivo y ganar en los negocios más allá de la cuenta no da posibilidades de que los negocios se extiendan en el tiempo. Nosotros nos preocupamos mucho de asegurarnos de que quien hace negocios con nosotros le vaya bien. Por eso decíamos que intentamos ser muy buenos clientes, no solamente buenos proveedores para nuestros clientes, sino muy buenos clientes de nuestros proveedores, para que haya mutuo beneficio, el gana-gana como un mandato de la empresa desde el principio. Volviendo al financiamiento, aquí vamos viendo hints o tips culturales también, ¿cierto? Fíjense, este es un asunto que se va reiterando en todas las decisiones, ¿cierto? Ser, posibilitar relaciones de ganancia futura en todos los términos, en todos los términos. Volviendo al tema de financiamiento, eh,
También estuvo de moda por allá en los 80s, antes incluso, pues salir a buscar, a irse a la bolsa de valores y buscar socios para posibilitar la expansión. ¿Cuál ha sido el pensamiento de Premix alrededor de eso y, y por qué sí o por qué no? Voy a ser bien chicanero. Nosotros somos una quinceañera muy atractiva y tenemos, sí, sí, y tenemos realmente muchas ofertas de banca de inversión, de compañías que nos han querido comprar, de compañías que han querido ser socias nuestras. Em, y nosotros, em, como Ulises, hemos estado atados al mástil del barco para no oír los cantos de sirena. No, esta es una compañía, básicamente, pues es una compañía familiar. Queremos que siga así, eh, con un pensamiento muy de largo plazo, de generación de valor. Eh, no queremos ser eh, la compañía más grande, queremos sí ser una compañía extraordinaria en temas de cultura y en temas de generación de valor para nuestros clientes y para todos los stakeholders, para los países en donde estamos, etcétera. Pero no hay una ambición desmedida en términos de crecimiento y queremos que siga siendo una compañía familiar, lo cual no significa que no tengamos el rigor que se deba exigir a una compañía en términos de, de resultados. Pero entendemos los resultados como consecuencia de hacer las cosas muy bien hechas. No lograr resultados de cualquier manera, ni de corto plazo, sino siendo muy fieles a la filosofía de la compañía. Allí solo una pregunta para destacar algo que mencionaba hace un momento con respecto a las decisiones de financiamiento, cuando nos hablaba en algunos casos que han utilizado pues capital externo y de las buenas relaciones que mantiene Alejandro con los bancos. ¿Cómo mantener ese equilibrio entre el resultado en el corto plazo, pero al mismo tiempo la visión a largo plazo, sobre todo en gestión financiera? Lo financiero no es mi fuerte, Moisés. Eh, pero digamos que tenemos mucho juicio en el manejo de lo financiero. Eh, y hay una serie de medidas que hemos tomado que son también parte de la formación de los ejecutivos y de quienes manejan los negocios, en los cuales tienen muy claro que no solo manejan mercados y clientes, sino también capital de trabajo. De modo que, por ejemplo, los gerentes de ventas, que a veces están muy tentados a crecer y a dar condiciones especiales a determinados clientes o negocios que quieren agarrar que antes no tenían y que exigirían una, eh, unas concesiones que afectan la rentabilidad. Ellos no solamente miran esa posibilidad de negocio desde el punto de vista de crecimiento, sino también desde el impacto financiero que tendría el comprometer un capital de trabajo, el que internamente les estamos haciendo, digamos, una, una, una pedida de cuentas, ¿no es cierto? Eh, Somos muy conscientes del valor del dinero y somos muy juiciosos en ese manejo. Por eso, por lo que somos relativamente conservadores. No sé si te respondo la pregunta. Sí, sí, claro que sí. Este modelo que nos estás planteando a mí me parece súper disruptivo.
de cara a lo que estamos tentados a ver en este momento del tiempo en negocio, ¿cierto? Que son crecimientos absolutamente acelerados, muy fundamentados en deuda y en apalancamiento vía inversionistas de capital, en donde además la rentabilidad es un objetivo futuro y no presente. Y aquí hay todo, pues si uno lo mirara solamente desde el capítulo financiero para ponerlo en algún sentido, está todo al contrario, está todo al contrario. Yo quiero, puse tus palabras aquí en mi iPad para que no se me olviden, es que uno crece porque es rentable, no crece para ser rentable. Y esto es completamente contrario a los modelos de negocios de las startups, incluida la mía, tal vez, en algún sentido. Todavía no soy rentable, pero pues tengo la aspiración de serlo. Pero aquí el punto es, a mí se me ocurre y lo traigo porque uno es el que es y entonces uno lleva todas las dimensiones de uno mismo a la gerencia, a ser abuelo. Vos sos agrónomo, vos sabes, vos tenés un interés desde chiquitico en las plantas y han construido una empresa que se parece mucho a un arbolito. Que enraizó, que después de que va enraizando va creciendo, que entonces hay que cuidarlo para que sea resiliente, no está mega ocupado, debe ser un bosque, él es un árbol y en la medida en que va siendo árbol, pues va floreciendo y va creciendo y va dando sombra a otros. ¿Cómo hace uno para equilibrar esta ambición de crecimiento que además quiere uno darle a sus ejecutivos para que busquen nuevas oportunidades, con esto otro de ser cautos, de enraizar bien, de hacer negocios que tengan cuidado con el dinero, no solamente con el ingreso, sino con el capital de trabajo, desde el ámbito más, si se quiere, cultural? ¿Cómo hace uno para equilibrar, cierto? Porque entonces lo otro sería gente aquí cuidando el puestico y diciendo, o sea, ¿cómo hace uno para equilibrar ambas cosas? No demasiada ambición, no sobreexpansión, o tampoco, digamos, status quo o mediocridad. Yo creo que parte de entender que un negocio, bueno, no diría la palabra negocio, más bien, una empresa es un mecanismo de generación de valor y de valor para todos los stakeholders, no solamente para los dueños de la empresa, sino para la sociedad, para los clientes, para el mercado. Y es yo creo que ahí donde está el gran sentido de ser emprendedor. Claro, resolver mi problema de ingresos, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Hace unos años, em, estamos hablando de los años, probablemente año 86, 87, estaba muy de moda mirar la cultura japonesa empresarial. Venía todo el influjo de Ming, em, de, del Kaizen, los círculos de calidad, todas estas cosas. Y nosotros tuvimos unos ejercicios internos en los cuales nos miramos con relación a lo que estaban planteando esa cultura. Muchas de ellas la incorporamos y las dejamos como parte de nuestro diálogo permanente. Y en ese ejercicio construimos algo que llamamos el código alfa. En ese entonces lo llamamos código alfa 2000, porque estábamos en el año 86 y dijimos, ¿será que llegamos al año 2000? Pero después dijimos, no, dejémoslo código alfa, porque alfa, que fue un nombre que propusieron los muchachos de la planta, porque hubo un concurso de cómo llamábamos el código de valores de la empresa. Y se lo ganó los muchachos de la planta que lo pusieron código alfa 2000, porque decían, desde alfa, o sea, desde los principios, primera letra del alfabeto, es donde vamos a construir el futuro de la compañía. Y ese era un código que establecía cuáles eran nuestros compromisos con la sociedad, con el medio ambiente, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con los socios, con los dueños de la empresa, con los empleados
etc. Y eso estaba determinado por una serie de principios que siguen siendo como el modus de hacer las cosas. Ahora probablemente hablaremos de eso cuando hablemos de cultura y talento. Pero eso para explicar el por qué el único producto de una empresa no es el resultado financiero, sino la generación de bienestar. Nosotros inclusive lo tenemos así en nuestro propósito. Nosotros diseñamos formulación, diseñamos nutrición para impactar vidas. Y así nos concebimos. Llámese nutrir bienestar a través de lo que hacemos. ¿Para quién? Para todos los stakeholders. Y entonces el dinero se vuelve un medio, no un fin. Yo tengo una pregunta muy alineada con este proyecto muy famoso que es Antioquia Emergente. Y pues los que no lo conozcan, los invito a que conozcan el proyecto de Antioquia Emergente. Queremos ser un referente como departamento, no solamente para el país, sino para el mundo. Y creo que una de las semillas que todos tenemos el compromiso de sembrar a nuestras empresas es la internacionalización, fortalecer la capacidad exportadora. No quiero desaprovechar la oportunidad, doctor Carlos, para preguntarle qué recomendaciones, sugerencia le daría a estos ejecutivos que están en nuestras empresas y que piensan en la necesidad de internacionalizarse, pero que a veces, pues a partir de los riesgos hay cierto miedo, cierto temor. Pero en el caso de Premex, desde su fundación, desde su gestación, tenía la internacionalización como un pilar. ¿Algunas recomendaciones? No, yo no tenía, cuando empecé la visión de la internacionalización, se fue dando, inclusive de una manera muy, vuelvo a la misma palabra que mencioné ahora, a una forma muy orgánica. Años después, nosotros creamos una junta asesora en la cual tenemos en ella al doctor José Alberto Vélez. Y entonces él, que ha sido un maestro de la internacionalización cuando estuvo en Argos, eh, y en una forma muy coloquial nos decía, oiga muchachos, ¿y ustedes por qué cuando decidieron internacionalizarse, por qué pensaron que la internacionalización era Ecuador? Ese es un mercado 3 veces más chiquito que el de Colombia. No, piensen en un mercado más grande. Las circunstancias se dan para que uno aproveche oportunidades que se dan en esa internacionalización. A mí me parece que hay propuestas de valor de muchas de las empresas antioqueñas que tendrían cabida en muchas partes y en muchos países del mundo. Pero en el tema de internacionalización hay unos paradigmas que hay que vencer. Uno, la internacionalización no tiene que ser en la frontera del lado. El mundo es ancho, pero hoy con los recursos que se tienen de comunicaciones, etcétera, se puede acceder a otras cosas. Nosotros llegamos, por ejemplo, a mercados de Asia en un momento en que eh, pensábamos que eso era muy lejano, ¿no? Empezamos a ir a ferias en Tailandia, en Bangkok, y a conversar con los distribuidores y a preguntarle a ustedes qué tipo de clientes atienden, y encontramos que algunos de los productos de nuestras líneas eran compatibles con las necesidades de ese mercado. Y empezamos a través de distribuidores allá, empezamos a ir a ferias y empezamos a exportar a Asia. Era una internacionalización que no nos habíamos ni siquiera imaginado unos años antes, pero se dieron tomamos pasos, baby steps, porque tampoco fueron grandes exportaciones, pero en esas interacciones hay muchos aprendizajes. Y el tema de internacionalización es de paciencia y es de aprender.
y es de no llegar pensando que la solución paisa, salida de todas estas montañas es la maravilla para el mundo, sino que hay que manejar la debida humildad y ser muy curiosos, ser muy preguntones, eh, y, pero también darse cuenta de que a veces hemos eh, imaginado los ejecutivos de las compañías internacionales como unos seres fuera del otro mundo. No, son igualitos a nosotros. Alejandro cuenta el tema de Leonel Álvarez cuando fue a jugar la Copa Copa de clubes en Tokio o no sé dónde, contra el Milán, Nacional contra el Milán, y que le pregunta el periodista poco antes del partido: hombre, usted no está muy nervioso con este partido. ¿Nervioso por qué? Ellos son 11, nosotros somos 11 y un balón, ¿y cuál es el problema? Sí, hay oportunidades afuera. En una charla pasada, también otro ser admirable que usted y yo conocemos, Gonzalo Restrepo, nos planteaba que él tiene como un hobby, que lo tiene desde tiempos en los que estaba empezando en el ley, y es viajar mucho, referenciarse mucho, porque en palabras de él, pues uno cuando ve lo que el otro está haciendo es como que tiene una ventana al futuro. Entonces uno pues ahí lo mínimo es como copiarse, lo decía, eso que ya están haciendo otros y después de ahí también encontrar las oportunidades para ser innovador en esos otros mercados. ¿Vos coincidís ahí o cómo hace? Pues porque mira que planteabas, fuimos a ferias, conocimos gente de Indonesia, de Malasia, en fin, y ahí encontramos que dan oportunidades. ¿Le ves relevancia a esto para la internacionalización de conocer el mundo casi como un hobby o una tarea que hacen los líderes de las empresas? Absolutamente, Maritza. Ese es un must. Es algo que las empresas deben estar haciendo permanentemente, buscando referentes mundiales, referentes de estándar mundial en todos los temas, en temas administrativos, en temas tecnológicos, en temas del trade, del área en la cual la empresa se mueve. Hay que estar mirando hacia afuera, a ver qué es lo que está pasando en el mundo, en dónde hay nuevos desarrollos. Eh, y yo creo que yo complementaría la respuesta diciendo que nosotros internamente, al interior de la empresa, pues en las conversaciones, nos definimos con relación a lo que pasa en el mundo como unos curiosos infinitos. Uno tiene que mantener una permanente curiosidad por lo que está pasando en, en las actividades del negocio o del área en la cual uno está trabajando, para mantenerse al día, para estar estudiando, para, eh, para estar trayendo cosas que sorprendan positivamente al cliente. De ahí viene parte de la innovación, es mantenerse al día en lo tecnológico. Y eso es una obligación, no es no es nice to be, nice to have. Eso no es un nice to have, eso es una obligación. No sé, Moisés, si pasamos más a temas de liderazgo y de cultura, pero antes de eso, yo, como ya ven, Carlos Eduardo es súper juicioso y entonces eh, varios tiempos antes tuvo que preparar la charla y él muy juiciosamente eh, preparó cada pregunta. Entonces, como yo soy súper imprudente, yo le puse las preguntas imprudentes que yo también tenía como un must de esta conversación y para terminar el capítulo financiero y sintiendo que ya esa imprudencia fue perdonada, yo quería preguntarle. En esto de uno construir una empresa así de chiquitica con dos clientes, ¿cierto? Tres, a una empresota de estas que ahora es un grupo empresarial, que es Iluma, que ahorita hablamos, me gustaría mucho que habláramos de eso.
en algún momento uno tiene que sentirse quebrado, o que alguna decisión lo va a quebrar, o que, ¿cierto? ¿Cuántas veces te quebraste? Si no te quebraste, ¿cómo hiciste? ¿O cuántas veces sentiste que había una decisión que te iba a poder quebrar? No, ya les conté varias quiebras. Pesas, huevos, hipódromo, frutas, pescados. Esa fue la más dura de todas. Fue muy dura, costó en muchos sentidos. Eh, pero ha habido también, dentro de todas las iniciativas que no han salido y que hemos tenido que cerrar. Por ejemplo, abrimos una operación en República Dominicana. No, no entendimos al comienzo eh, las modalidades de ese mercado, la cultura de ese mercado, y decidimos cerrar. Ese tipo de apuestas nosotros no las hemos hecho eh, arriesgando la casa, pues, ¿no es cierto? Son apuestas acotadas que si salen bien, van bien, si no, nos damos la pela y cerramos a tiempo. Eh, ha habido otras iniciativas de ese estilo, por ejemplo, presencia en algunos mercados o con algunos distribuidores o en donde las cosas no salen bien. Y yo creo que la sabiduría ahí, y nos ha ido bien, es no dejemos que eso se prolongue ni le insistamos a algo que no va a salir. Entonces, entender las cosas que no van a salir y salirse a tiempo es algo muy importante. Salirse a tiempo y arriesgar sin jugarse la casa. Y me quedo con esas, yo estoy anotando, a ver si aprendo un poquito. Bueno, volviendo ya entonces a este tema del liderazgo, de la cultura, a mí me interesa mucho pues como la dimensión personal de ustedes, gerentes que han logrado pues lo imposible. Y yo me imagino, cuando vos hablabas de los inicios de Premex, vos decías, y yo veo es que hasta irresponsable yo, ¿cierto? Con 3 clientes que fui y me lancé. Ese Carlos Eduardo que se lanzó con 3 clientes, pues fue cambiando a medida que fue creciendo con su empresa. Eh, Contanos un poquito de esos cambios que vos mirando para atrás observabas y que pueden ser espejo para uno también irlos transitando en la vida gerencial que estamos todos recorriendo. Bueno, la esencia de cada uno de nosotros es la esencia de cada uno de nosotros. Nosotros seguimos siendo el mismo a través de toda la vida. Uno naturalmente aprende y cambia, pero la esencia sigue siendo la misma. Yo siento que yo soy relativamente conservador en el manejo de las cosas, de los recursos, de las relaciones. Entonces, eh, eso sigue siendo el mismo. Eh, Hay cosas que he aprendido a través de todos estos años, en la misma forma en que uno tiene que saber de qué negocio se sale cuando no va bien. Y este era un aprendizaje que me costó y que yo pienso que ahora lo tengo más claro y me costó en términos de desarrollo de los equipos, en términos de cultura, fue saber despedir a tiempo. Porque uno quiere transformar a la otra persona, uno le busca a veces excusas a la otra persona para comportamientos que uno no quiere que tengan en la compañía, etcétera, porque uno quiere que las personas progresen y se queden y demás. Eh, yo diría que el, el Carlos Eduardo de ahora es más, despide más fácil que antes.
eh, que también es un poco ligado con lo que acabas de plantear, saber renunciar a tiempo, ¿cierto? Es eso, es eso. Es renunciar al proyecto que tenía con esta persona. Si no es, no es. Rapidito, porque eh, hay muchos otros talentos que quieren adentro y fuera de la compañía, que quieren esa oportunidad. Y a veces insistir demasiado con una persona que uno sabe por naturaleza, por esencia, por lo que sea, que no va a hacer el cambio, pues, hombre, eh, le hace uno un favor a la compañía, pero sobre todo le hace uno un favor a la otra persona. De acuerdo. Yo te he escuchado varias veces mencionar una frase que es muy bonita y que la siento pues poderosamente dentro de mí, es que somos lo que conversamos. Somos lo que conversamos. Eh, ¿Cómo ha hecho la Premex chiquita, la más medianita, ahora Grupo Iluma, para tener las conversaciones que son en términos de la empresa que son y que quieren ser? ¿Cómo fomentan ustedes esa cultura de la conversación a partir también del ejemplo, a partir de deliberadamente poner unos valores que están escritos? ¿Cómo se cultiva esa cultura de conversar acerca de lo que queremos ser? Eh, Maritza, si yo quisiera dejar en esta reunión un solo mensaje que quedara profundamente grabado, es ese. Somos lo que conversamos. Somos lo que conversamos en las empresas, en las familias, y somos lo que conversamos con nosotros mismos. Somos producto de nuestra conversación interior, de nuestro diálogo interior. Entonces, cuando uno lo lleva a la empresa, eh, eso se vuelve quizá una de las principales responsabilidades de los líderes de una empresa. ¿Qué tipo de conversación proponemos? ¿Qué tipo de conversación estimulamos y cuáles eh, tratamos de evitar? Y es en esa conversación donde tenemos la posibilidad de crear eh, sueños, eh, de trabajar con un propósito, de alinear valores, alinear principios, y a eso hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle eh, probablemente horas que no son necesariamente alrededor de los temas mismos del negocio, sino de nosotros como personas, como equipo, como sociedad. Hay que conversar y crear desde lo que conversamos lo que queremos hacer en el futuro. Es crear futuro desde lo que parte de nuestras palabras. ¿Qué es lo que conversamos eh, en términos de, de nuestro relacionamiento? Se está hablando mucho de agricultura regenerativa y de ganadería regenerativa, pero hay que hablar de culturas regenerativas. Y la cultura regenerativa es en el fondo una, una cultura que está basada en, en el trabajo, en el relacionamiento con todos los actores de un ecosistema. Es cómo nos relacionamos. Y la mejor forma de relacionarnos es a través de un diálogo sincero, abierto, propositivo, positivo, creador, inspirador, motivador. El principal la principal labor de un líder es inspirar y motivar. Y eso se logra a través de conversaciones inspiradoras y motivadoras. Entonces, somos lo que conversamos. En este auditorio, la mayoría de nosotros pues somos gerentes en formación. Algunos ya tenemos algunos cargos directivos y hemos ido escalando, otros estamos aspirando a ello. Entonces, yo me imagino, yo me acuerdo cuando yo estaba más pelada, que estaba pues como en esto de conseguir y de escalar, pues que yo estaba muy enfocada en el logro. Será como una, como dicen los americanos, una go-getter, ¿cierto?
enfocada, enfocada, enfocada y resultado, y si soy vendedor, entonces ventas. eh, entonces, ¿de qué converso ahí? ¿Será que paro un momentico? ¿Será que tengo tiempo, cierto, en ese camino para parar y no hablar de venta, 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 sino de inspirar, de entender el propósito? Eso sí consigue plata. ¿Cómo hago para convencer a este auditorio de jóvenes que es necesario parar y decir, bueno, vamos por este número de ventas, pero también aquí hay otra conversación mucho más poderosa respecto del ser, respecto del propósito, respecto de cómo nos conectamos con el ecosistema, cómo hacemos para convencerlos aquí entre los tres de que eso también genera valor y también ayuda a conseguir los objetivos. No los tenés que convencer. Ya captaron la idea. Eh, Nosotros le dedicamos mucho tiempo a eso. Eh, Durante una época, inclusive, con una persona extraordinaria que se llama Mauricio Cardona, que es un antropólogo dedicado a todos estos temas, eh, nos íbamos días enteros a Kirama a hablar, no de la empresa, cero temas, cero celulares, no, de nosotros, qué nos mueve, qué nos inspira, cómo contribuimos, cómo gerenciamos nuestras vidas. Porque muy importante hacer la venta, pero las vidas, cada uno tiene que gerenciar su propia vida, ¿no es cierto? Los recursos que la providencia le dio a cada uno los tiene que gerenciar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor versión de mí mismo que está en mis manos alcanzar? Entonces, esas son preguntas eh, eh, que requieren pues eh, introspección, espacios, eh, dedicación, humildad, eh, pero en el fondo es eso. Y nosotros lo que queremos al interior de la empresa es tener un equipo de extraordinarios seres humanos trabajando por un propósito produciendo resultados para la sociedad, para nuestras familias, para todos. Hay una pregunta asociada a lo que acaba de decir en la parte final, la importancia del equipo, del talento, y creo que eso nos ha quedado claro a todos. Retos que ha tenido Premex en gestión de talento a lo largo de su trayectoria, pasando de una empresa de tamaño pequeño a un grupo empresarial. ¿Qué retos han tenido asociados a la gestión que tienen con su talento, considerando que necesitan un talento clave muy técnico, muy específico y bien formado, sobre todo por la actividad a la que se dedican como grupo? El reto es permanente, Moisés, el reto es permanente. Yo diría que esa es la principal restricción para nuestro crecimiento. No es ni la plata ni los mercados, no, es la gente. Tener personas que entiendan esta filosofía, que la vivan, eh, y al interior, para nosotros, el reto también es dedicarles el tiempo y la energía para formar las personas. Hay que, a eso hay que hacer un ejercicio deliberado, un esfuerzo deliberado por formar las personas, por ver el diamante en bruto que hay en cada una de las personas que llegan. Un trabajo muy juicioso de selección, un trabajo muy juicioso de inducción, de entrenamiento, de capacitación, y esa capacitación es permanente. No se acaba a los 6 meses, a los 7 meses, sino que eh, hay retos de profesionalización, de capacitación en cada uno de las personas que forman el equipo para que cada vez sean mejores profesionales y mejores seres humanos, mejores personas. Ese es el gran reto, ese es el gran reto. Y ese es para un modelo como el nuestro, que está basado en una interacción íntima con el cliente, en la mayoría de nuestras unidades de negocios, eh, el gran reto es esa formación del ser integral que queremos que represente la compañía y que vaya y entienda las necesidades del cliente. Nosotros tenemos varias unidades de negocios. Unos están basados en
un liderazgo en producto. El producto por sí es tan distinto, tan especial, cumple roles tan definidos para el cliente que se vende bien y con un aspecto puramente técnico, porque va a resolver situaciones muy técnicas, muy precisas. Entonces ahí diríamos que es un liderazgo en producto, no requiere tanta intimidad con el cliente. Pero el negocio de premezclas, de formulación, está basado en intimidad con el cliente. De hecho, nosotros, los clientes nuevos, empezamos en un proceso que es muy de los consultores, no de los vendedores, sino de los consultores, que llamamos el discovery. Y es entender a profundidad al cliente, sus necesidades, la naturaleza de su negocio, entenderlo no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista organizacional, a veces entender sus problemas de gobernanza, pero tener una visión abierta de todo lo que incide en la vida de esa empresa que queremos atender, para poder descubrir en dónde hay posibilidades de generarle valor. Y estamos permanentemente preguntándonos cómo generamos valor, cómo a este cliente le generamos valor, entendiendo muy bien la naturaleza de su negocio. Maricha, te voy a dar la palabra y ya me voy a poner de pie para que ahorita pues iniciemos interacción con el equipo. Entonces, cerrando un poco, yo voy a volver a una palabra que a mí me resuena muchísimo. A ver si estás de acuerdo con esa preconclusión. Vos has hablado también de muchas cosas que van reiterándose y hay una que se reitera en varias partes de tu discurso, que es la curiosidad como un elemento no solamente en la cultura de la empresa, sino también en el líder, ¿cierto? Que finalmente es el ejemplo cultural por excelencia. Si vos nos fueras a decir alguna virtud que tiene que tener un líder, un gerente en expansión, eh, eh, ¿cuál sería alguna que escojas? O si son varias, pues maravilloso. Que vos digas, eso lo debe tener, eso no es un nice to have, eso es un must para la gerencia. Yo pongo aquí la curiosidad, que me vinculo muchísimo con esa, pero hablanos de una, dos o tres virtudes que vos decís, téngalas y cultívelas. Voy a empezar con una historia lindísima de mi nieta mayor, que da la primera respuesta a tu pregunta. Estaba por ahí en kinder, y llega a la casa y la mamá le pregunta, o el papá le pregunta, bueno, ¿y cómo te fue hoy en el colegio, en el kinder? Y dice, muy bien, porque mi profesora me felicitó. ¿Y por qué te felicitó tu profesora? Y yo, porque soy muy escuchosa. Esa palabra, el ser escuchoso o escuchosa, se nos quedó en la familia como un aprendizaje enorme. Yo creo que los líderes tienen que ser muy escuchosos, saber oír, saber escuchar, sin tener la respuesta mientras el otro está conversando, es absolutamente necesario. En la parte, les mencionaba ahora que nosotros hacemos mucho énfasis en el proceso de inducción, y durante mucho tiempo yo me encargaba directamente, cuando la compañía era más pequeña, de hacer una primera conversación profunda con con cada una de las personas que llegaban a la empresa. Cuando tenían un cierto nivel profesional o administrativo, yo le ponía unas tareas de lectura y conversaba después, mejor dicho, hacía examen sobre si se habían leído o no los libros. Uno de los libros que yo le ponía a leer a muchas de las personas que llegaban a la empresa era el libro de Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ese libro pues habla
de hábitos que son relacionados con la victoria privada, el manejo de uno con uno mismo, de una victoria pública que es cómo uno interactúa con los demás. Y el primer hábito de la gente altamente efectiva, que dice Covey en su libro, es procurar entender antes que procurar ser entendido. ¿Qué es lo que el otro me está diciendo? Y eso es muy valioso en la relación con los clientes y en la relación con todo el mundo, pero por eso traigo a colación la anécdota en donde nosotros debemos ser muy escuchosos. Lo otro es la curiosidad también. Alejandro y yo tenemos una competencia que no es abierta, pero que está a ver cuál de los dos es más curioso. Yo no conozco él dice que el más curioso soy yo y yo digo que el más curioso es él. No es una competencia en donde cada quien dice yo soy el más curioso, no. Yo pienso que Alejandro es más curioso que yo y él piensa que yo soy más curioso que él. Pero la curiosidad del niño, la curiosidad del niño lo tiene que acompañar a uno toda la vida. Uno tiene que estar abierto, tiene uno que tener una ventana abierta al mundo para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que a uno le sorprende, dónde aprendemos. Y algún defecto que uno no se puede permitir en la vida gerencial. Hay varios, pero uno de ellos es la arrogancia. La arrogancia. Eh, el, uno está gerenciando una empresa, uno está liderando una empresa de alguna manera porque uno ha tenido privilegios y esos privilegios generan responsabilidades. Entonces, esos privilegios no tienen que dar pie a la arrogancia, a la prepotencia, eh, sino mirar a todos de manera horizontal, una mirada horizontal, porque cuando la mirada es de arriba para abajo, eh, tú no creas ni buenas relaciones, eh, ni creas empresas de largo plazo. Es con seres humanos igualiticos a uno, con lo que uno crea empresas. Entonces, no cabe la arrogancia en el líder. Maravilloso, son las 11:41. Yo tengo aquí un montón de preguntas que hacerle, pero entonces de pronto en una segunda conversada, como dices, si nos permites abordarlas. Yo creo, Moisés, que tenemos acá pues muchos aprendizajes. Eh, yo me quiero quedar con lo que tú quieres que recordemos más y es con somos lo que conversamos. A ver si lo cuidamos, porque nos convertimos también en aquello que conversamos y que soñamos, ¿cierto? Entonces, qué bacano poderle poner a eso conciencia y disciplina. Gracias, Carlos Eduardo. Y ahora abrimos el espacio para las personas del auditorio y también las que están afuera. Lo que podamos hacer es lo siguiente, quienes tengamos preguntas, levantamos la mano. Moisés va a estar mirando para darnos el turno en la palabra. Allí hay una pregunta atrás, segunda acá, tercera acá, cuarta por allí. Y de pronto vamos iterando con preguntas que estén también en el público virtual. Adelante atrás. Vale, bueno, Si quieres te presentas y las claro. preguntas. Buenos días, doctor Carlos Eduardo. Mucho gusto, mi nombre es Mateo Franco. Yo soy ingeniero electricista, trabajo en Bancolombia como líder técnico de proyectos de generación de energía. Primero que todo agradecerle pues por el espacio, la verdad pues mucho aprendizaje, yo creo que es un trayecto pues envidiable y todos estos tips pues que nos da acá lo considero pues casi que como unos atajos para muchos de nosotros en los cuales nos podemos apalancar hacia el futuro. Me quedo con una frase muy interesante que nunca la había escuchado pues en mi vida y es que una empresa no es solamente para producir un resultado financiero. Me parece que eso es una frase pues muy potente para mí. Y la pregunta, doctor, es, bueno, realmente son dos muy cortas y es, si pudiera volver atrás
¿qué consejo le gustaría recibir en ese momento cuando estaba empezando su compañía, pues cuando estaba empezando lo que podría ser en ese momento un emprendimiento, ¿cierto? ¿Qué consejo quisiera haber recibido en ese momento? Y lo último es cómo manejar un balance entre esa vida empresarial y la vida personal. Pues seguramente ha sido más de 40 años de mucho trabajo, ¿cierto? Cuando uno es empleado, pues tiene algunos momentos de descanso, pero cuando es dueño de empresa, creo que el descanso es más limitado. Entonces, ¿cómo tener un balance en esos dos mundos? Muchas gracias, doctor. Yo soy muy malo para dar consejos. No me gusta dar consejos. Eh, Converso de qué me mueve, cuál es mi filosofía y demás. Eh, yo diría que el consejo, que no, no te lo doy, pero que sí lo apliqué de alguna manera, es en mantener un balance, que es la segunda parte de tu pregunta, un balance de vida. Y ese balance de vida tiene que ver con la dimensión eh, física, hay que cuidarse, la dimensión de aprendizaje, hay, hay que leer, hay que, hay que leer mucho, es parte de la curiosidad, pero también es parte del gusto de disfrutar. Y hay que tener un aspecto cuidado como empresario, que es el aspecto, eh, digamos, espiritual, el crecimiento de adentro de la persona. Yo pienso que a mí me ayudó muchísimo cuando arranqué Premes, eso no se los había dicho, el hecho de que yo estaba meditando muy juiciosamente durante todo ese periodo. Yo hacía meditación trascendental, en este momento no soy tan juicioso, algunas veces sí, otras veces no, pero en ese entonces estaba haciendo mi meditación trascendental con una gran disciplina. Y yo siento que en esos momentos en que se están tomando decisiones, en que se está afrontando condiciones nuevas, el hecho de que uno tenga ese tipo de prácticas eh, ayudan muchísimo, porque te permiten cierta paz interior, cierta serenidad, eh, una mirada de la proporción de las cosas. eh, y sobre todo, una cosa muy importante es la creación de confianza en el futuro. Hay que confiar en el futuro. Si uno está haciendo las cosas bien, si las está haciendo con la buena intención, hay que confiar. Probablemente tenga dificultades, probablemente tenga fracasos, pero de esos fracasos se aprende, pero hay que confiar. Y ayuda a confiar el que uno tenga esos espacios de serenidad interior. Hola, Mariana Cheikne de Estrategia en Acción. He tenido la oportunidad de trabajar con ustedes cercanamente. Mi pregunta es, hoy tienes la posibilidad de ver el camino recorrido. ¿Cuál es el logro del que te sientes más orgulloso de Iluma? El gran equipo de trabajo que tenemos. Yo creo que es de lo que más orgullosos nos sentimos. El, es un equipo absolutamente extraordinario, de gente comprometida, con valores, haciendo las cosas bien. Yo creo que ese es eh, el gran logro de todos estos años. Hola, mi nombre es Isabel Botero de la maestría en administración y pues me pareció muy curioso cuando dices que el contexto actual es muy parecido al contexto en que tú empezaste Premex, pues antes eran los tres computadores de Apple, hoy es la inteligencia artificial, todas esas cosas, entonces como si tú fueras a empezar Premex hoy, ¿qué harías diferente?
¿Qué pondrías en práctica que no hiciste antes? ¿Qué no harías? Como teniendo en cuenta el contexto tan parecido y como desde la perspectiva que lo puedes ver tú. Yo pienso que hoy las empresas, desde una concepción de negocios, eh, tienen que apoyarse, inclusive ayer lo hablaba con Alejandro en una conversación que tuvimos, tienen que apoyarse en herramientas de inteligencia artificial para hacer diseño desde cero. ¿Cómo me ayuda la inteligencia a hacer el diseño de empresas desde cero para ser mucho más eficaces? Eh, y te lo digo porque recientemente estamos viviendo la experiencia cuando compramos esta compañía que se llama Anitox en los Estados Unidos. Nos hemos llevado una gran sorpresa comparando los métodos, los sistemas operativos de ellos con los de nosotros. El tema de la productividad de las personas no es un tema banal, es un tema muy importante. Cómo en las 24 horas que tiene cada ser humano se logran hacer mucho más cosas, no porque se dediquen más horas, sino porque las cosas se hacen en una forma más inteligente. Y yo creo que ahí hay un trabajo grande por hacer. Y esa pregunta está muy buena porque nos pone el énfasis en eso, en mirar lo que viene de inteligencia artificial como eh, como una gran oportunidad, como un gran recurso. Hay que, hay, ahí cuando entraba, eh, vi la valla y se lo comenté a Maritza. Me encantó el mensaje que hay allí. Escuela de Ingeniería de Antioquia, una bolita, futuro chuleado, miedo sin chulear. Acojamos el futuro como viene, sin miedo, porque vienen grandes cosas. Sí, buenos días, doctor Carlos Eduardo Mesa, mucho gusto en conocerlo. Mi nombre es Diego Rafael Salazar Vélez. Soy, al igual que usted, un emprendedor. De hace 5 años arranqué una compañía que se llama Grupo Agropac, que ahora es Wotic, dedicada a la tecnología de automatización y robótica en las industrias. Conocemos bien sus industrias porque somos proveedores para varias compañías en tecnología, en empaque y en robots. Yo quisiera preguntarle a usted en qué momento le pidió organizarse de una manera diferente, en el sentido de que usted como fundador tuvo que delegar a otras personas cargos muy importantes, porque al ver que la compañía va creciendo, usted tuvo que soltar. ¿Cuándo es el mejor momento para esto y cómo convertir una pyme en una gran corporación como usted lo ha hecho? Me la puso fácil. No, vamos a tener que hacer un intercambio. Vos me ayudar en robótica, que estamos muy atrás. Y, em, no, yo creo que cada empresa es diferente. Cada empresa es diferente. Em, hay un recurso que yo diría que para un gerente es el recurso más escaso de todos, que se llama tiempo. Y tú tienes que analizar de una forma muy crítica cómo estás utilizando tu tiempo. Ahí vuelvo a Kobe. Segundo hábito, primero lo primero. Si tú haces un análisis de cómo estás utilizando el tiempo y encuentras que hay cosas en donde generas más valor y otras que pudieras delegar, es el momento de delegar. En eso tiene uno que volverse muy autocrítico, porque ese es el recurso más escaso que todos tenemos, que todos tenemos.
cómo utilizamos nuestro tiempo, cómo usamos el tiempo de la mejor manera. Y a veces uno tiende a querer concentrar funciones que otros la pueden hacer mejor o igualmente bien o ligeramente menos bien, pero que no pasa nada, porque uno se dedica su tiempo a lo que sí es importante. Muy buenos días, doctor Carlos. Mi nombre es Juan Sebastián Rúa. Trabajo como coordinador de ingeniería y proyectos en industria papelera Induheavy y soy estudiante de la maestría en administración. Yo tengo dos preguntas corticas. La primera es, ¿qué estrategia utilizaba para sorprender al cliente positivamente en cada interacción? ¿Cómo permeaste la cultura de tu compañía para medir y traer esas necesidades de los clientes a ese nivel alto para tomar decisiones, ¿cierto? Y la segunda es que me causa mucha curiosidad cómo equilibrar la confianza en el futuro con cerrar y tomar decisiones de cerrar a tiempo. O sea, cómo inclinas esa balanza. Qué pena ahí la... A ver, hombre. Parte de cerrar a tiempo es precisamente confiar en que la decisión está bien tomada y que es mejor que se genera un mejor futuro si cierro que si continúo. No sé si eso te lo explica. Eso con relación a la segunda pregunta. Porque uno está cerrando la operación completa, uno está cerrando una iniciativa, un nuevo proyecto, una cosa que pensó que le iba a funcionar en un sentido y no le funcionó. Entonces, en aras del mejor futuro de todo lo que se ha creado, es mejor hacer esa amputación a tiempo, puesto en una forma bien quirúrgica, ¿no es cierto? La sorpresa del cliente es, es, eh, es precisamente o parte precisamente de ser muy escuchoso y de ser muy curioso. Para este cliente que tiene esta realidad, estas características, tiene estos problemas o estos gustos, ¿no es cierto? Puede ser que sorprender al cliente bien es porque uno se dio cuenta de que el tipo es hincha de, no voy a decir ni del Medellín ni del Nacional para no meterme en líos, pero que es hincha del Barça y resulta que eh, se vio el partido la noche anterior o voy para donde don fulano de tal y le gusta el Barça. Bueno, ¿qué le pasó al Barça ayer? No se le vaya a ocurrir mencionar el Barça si perdió, pero si ganó, le puede decir una cosa tan sencilla como esta. Qué golazo el de este muchacho en el segundo tiempo ayer. Sorpresa, sorpresa para el cliente. Pero lo otro es, me encontré este curso que le puede servir a don fulano de tal, que es el que le maneja su área de tal cosa. O es pensar en el otro de una manera, voy a decirlo, y el día de la mujer ustedes me van a entender, es pensar en el otro de una manera seductora. ¿Por qué? Porque me interesas. Conozco tu realidad. He pensado en esa realidad. Y por eso hay algo aquí novedoso que no lo estabas esperando y te sorprende. Ese es básicamente el enfoque. Ese es el enfoque. Cerramos con Vamos esta. a ir con esta pregunta. Sabemos que hay más, pero también queremos respetar pues como el tiempo de la charla. Perfecto. Mi nombre es Víctor Muñoz, mucho gusto. Yo soy ingeniero civil de la Universidad EIA y soy emprendedor, aprendiendo muchas cosas de lo que nos acabas de contar.
Y son básicamente dos preguntas. Una, si en algún momento has tenido algún mentor o algún asesor que te ayude desde la parte personal a desarrollarte como líder y como empresario. Y la segunda es, ¿qué te motiva todavía como a seguir en esto, a seguir aportando a la empresa, a tener ese tipo de espacios? ¿Qué es lo que te motiva todavía a tener como esas ganas? No sé si las mismas que cuando iniciaste, pero ¿qué te motiva todavía a tener ganas? Mentores, muchos, muchos, desde, desde el colegio, en la universidad, porque había muchas personas para admirar, para preguntar, para interactuar con ellas. Mentores de carne y hueso, pero mentores también en libros. Hay que tener eh, esa disciplina de la que mencionaba. Yo he sido buen lector y me he dejado pues tocar, por así decirlo, de muchos de esos mentores. No sé si eso responde a tu pregunta, pero es eso. O sea, les mencionaba ahora que en áreas de cultura tuvimos mentores al interior de la empresa que nos ayudaron, nos propusieron muchísimas lecturas que lo sacan a uno de las lecturas técnicas o de las novelas, sino que lo ponen a leer lecturas de crecimiento espiritual o de- por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta que estuvo aquí Otto Scharmer hace poco, el de MIT, el profesor que ha creado la teoría U, que está muy, muy presente para precisamente la creación de culturas regenerativas. Pues Mauricio Cardona en el año 2017 nos trajo teoría U, estaba el libro recién salido, y lo había estudiado, y nos puso a pensar de una manera diferente. Entonces, es estar abierto a eso, y es parte también de estar abierto a todos estos temas. Alejandro Mesa, por ejemplo, eh, también es un lector tremendo y participa en equipos o en programas como el de Dan Sullivan, Strategic Coach, que se lo recomiendo que lo miren. Dan Sullivan, así como Suen Sullivan, doble L, Strategic Coach, que tiene muchos técnicas, enfoques, enseñanzas para los gerentes. O sea, un buen gerente tiene que ser un buen lector, ¿no? Y la otra pregunta es, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo cané muy temprano. Por eso se me notan las canas a mis 37 años. ¿Cierto? No, la juventud se lleva en el espíritu, hombre. Yo soy, por ejemplo, un jinete activo de adiestramiento clásico. Monto a caballo con mucha frecuencia. De la equitación he aprendido mucho. Aprendizajes de la equitación la incorporo como arte, porque no la manejo. Pues, en alguna época competí, pero ya la tengo como arte y como en la práctica de cualquier arte. Creo que el que hace música juiciosamente, toca un piano o pinta muy bien o lo que sea, encuentra en el arte unos espacios para mantenerse siempre joven. El maestro Botero pintó a los 90, se levantaba a pintar con el mismo entusiasmo que pintaba cuando tenía 18 años, a los 90. Y yo eh, encuentro que el mundo está lleno de cosas interesantes y de muchos temas para enriquecer la vida y para sorprenderse uno todos los días con, con muchas cosas que no lo dejan a uno envejecer de corazón. Bueno, muchas gracias, muchos aprendizajes, muchas reflexiones seguramente.
Yo creo que ahí hay un asunto también que resuena muchísimo y es que si uno se mantiene escuchoso, se mantiene joven, porque pues escuchar y estar curioso son como casi lo mismo. Bueno, Carlos Eduardo, infinitas gracias. Yo no veo sino caras de personas inspiradas y contentas. Nosotros estamos felices y nos ilusiona mucho que a partir de la semilla que usted sembró en el corazón de todos nosotros podamos tener gerentes mucho más comprometidos con no solamente hacer muy buenos resultados, sino también hacer muy buenas empresas. Muchas gracias a todos y cerramos entonces este espacio. Gracias, Moisés. Sí, muchas gracias, Marixa, doctor Carlos. Y solamente para agregar algo, esperamos que sea el primero de muchos encuentros. Sería un placer tenerlo como un maestro inspirador en las aulas de clases de estudiantes de posgrado. Así que por allí voy a estar escribiéndole, incluso viniendo con Alejandro también, los dos. Bueno, muchas gracias a todos y esperemos que hayan disfrutado del espacio. Ha sido un gran gusto, ha sido un gran placer conversar con ustedes.